Bienvenidos amigos míos, hoy estamos en un nuevo experimento en ARK. Hemos recreado la famosa serie del juego de calamar, pero en versión ARK, con dinosaurios, que mola más. Y hemos sometido a 100 personas a las durísimas pruebas para ver quién es el superviviente definitivo. Obviamente, como en el juego de calamar, cada uno de ellos contará con una sola vida. ¿Logrará alguno de ellos llegar al final? Pronto lo veremos, así que agarra palomitas y bebidas y bienvenidos a los juegos de calamar. Antes de empezar, me voy a poner mi traje de gala. Me queda como un guante, ¿eh? Hecho de puro poliéster y traumas infantiles. Lo planché esta mañana con la pisada de un brontosaurio, a que me queda bien. Ya empezaban a despertar nuestros humanos de prueba, y lo único que se podían preguntar era ¿dónde estoy? ¿Esto es un hospital? Y ojalá. Aquí no hay doctores, solo dinosaurios, olor a pies, muerte y un tipo roncando en la litera de arriba. Qué desagradable, la verdad. Bienvenidos participantes, han sido seleccionados entre miles de personas para una serie de pruebas de supervivencia. Y no admitimos reembolso. En esta edición contamos con 100 participantes, 0 instructores y un Velociraptor 120 agresivo suelto por error. Así que mucha suerte, porque en breves comenzarán las pruebas. Sugerimos que antes de empezar evacúen la vejiga, se despidan de la poca dignidad que todavía les queda y muy importante, no hagan amigos, ya que solo puede quedar uno, o ninguno. La verdad es que no se me dan muy bien las matemáticas. Aquí encontrarán todo tipo de pruebas físicas, pruebas mentales y muy probablemente intestinales. Así que, muy importante, no coman carne cruda. No intentéis escapar, no intentéis razonar, no intentéis ser creativos. Y ni intentéis domesticar al Raptor, ya que lo intentó el jugador 27 y no quedó mucho de él. Sigan las normas y todo saldrá a pedir de boca. En fin, bienvenidos a los Juegos de Calamar. ¡Empezamos, amigos! El primer juego era la carrera sangrienta. Las reglas son muy sencillas, simplemente debían recorrer unos 500 metros en línea recta y llegar hasta el final. Aburrido, ¿verdad? Sí, creo que suena bastante aburrido, así que para mantener un poquito la buena experiencia divertida, hemos añadido unos pequeños amigos, como por ejemplo golems, arañas, reapers, basiliscos y algunos amigos más. No os preocupéis por ellos, si no los miran, no están. Tú, amigo, ¿crees que vas a sobrevivir? Yo, la verdad, creo que gracias a mis capas protectoras de grasa voy a poder sobrevivir. Soy como una albondiguilla. Muy buena estrategia, pero no sé si será suficiente, así que... Jugadores preparados, el juego empieza en 3, 2, 1, ¡adelante! La prueba había empezado, y recordad que ellos era la primera vez que veían esto, pero tenían una estrategia muy clara: no morir. Ya empezaban a ver algunos jugadores pegándose a las paredes para evitar los rocazos de los golems. Pero eso tampoco les iba a servir mucho, ya que no solo habían golems, sino también otros enemigos que eran igual de letales que los piedrazos. Ahí estaban ya llegando al mini laberinto, donde habían 2 dilos lanzando veneno que obviamente también ralentizaba, y eso era peligroso. La siguiente etapa se encontraba una planta disparadora, que evidentemente hacía mucha pupa y también ralentizaba. Y la parte que a mí más miedo me daba de todas era la del temible basilisco, que ya había empezado a causar las primeras bajas de jugadores, que sin darse cuenta se habían apelotonado, y eso obviamente hacía que todos recibiesen el daño de veneno. Pero bueno, la estrategia de separarse creo que no se la sabían. Ya estaban llegando a la zona de los Reapers, que si bien no hacían mucho daño, sí ralentizaban el paso, y con esos golems cerca era casi una muerte asegurada. Y encima eran 5 disparando ácido a todo el mundo. Y ya por último, los 3 caminos. Uno era como una especie de parkour con dilos,
El segundo era una piscina y unos trikes pegando cornadas. Y por último, una piscina eléctrica, bastante peligrosa por cierto. Pero después de eso estaba el dulce final. La más complicada de todas era el parkour, que tardaron más de lo que me había imaginado. Incluso a algunos se les terminó el tiempo. Pero lo más importante, enhorabuena a todos los vencedores de la primera prueba. Habían pasado la gran mayoría excepto 10 personas que habían sido eliminadas por el camino. Pero todavía quedaban 90 participantes, así que era momento de empezar la segunda prueba. El siguiente juego requería de 3 grupos organizados, así que se separaron para poder formar 3 filas, una delante de cada puerta, y cada una de las puertas con una dificultad distinta. Pero claro, eso ellos no lo sabían. Bienvenidos al segundo juego. Equilibrio helado. En esta prueba tenéis que pasar por un parkour sencillo, pero con la complejidad de que habrán dinosaurios disparando veneno y ácido. Cada jugador ha recibido un escudo y un traje de nieve de calidad normal, así que cuidado con las artropleuras, no porque maten, sino porque escupen con odio corrosivo, como tu ex. Tened cuidado porque si vuestro traje se rompe, moriréis lentamente de hipotermia y quedaréis más helado que el pezón de una sirena, lo cual, según las encuestas, es menos doloroso que tener que tamear un Quetzal en solitario en la versión móvil de Ark. ¡Que empiece el segundo juego! La primera puerta que se abrió fue la del camino fácil. Los jugadores tenían bastante miedo ya que no sabían muy bien a lo que se enfrentaban. Los escudos les sirvieron para poder parar algunos escupitajos, pero enseguida ya vimos al primer afectado por el ácido. Mantener el equilibrio es fácil, pero si te estás congelando y tienes a un tío delante caminando lentísimo, tiene que ser desesperante. Algunos jugadores ya habían llegado a las tirolinas random, que básicamente cuando agarrabas esta tirolina no sabías si ibas a ir recto o te ibas a ir por otros caminos, hasta que por fin uno de ellos cayó al agua. La verdad es que no me alegro de estas cosas, pero la satisfacción que siente uno cuando mueren en las trampas que tú mismo has creado es gloriosa. Ah, se me olvidaba, el chico que perdió la ropa, pobrecito, aquí está tirado. Pero bueno, era una muerte anunciada ya que el frío es más implacable que tu madre con la zapatilla. Ya habían llegado al final y sorprendentemente el recuento de bajas era solamente de 4, muy poquitas, sinceramente. Vayamos pues al grupo 2. Nada más abrir las puertas, un jugador salió corriendo como loco, parecía muy seguro de sí mismo y pasó la prueba como un auténtico bólido, sin caerse ni ser víctima del frío. Pero otros en la fila no lo estaban pasando tan bien, algunos se resbalaron, otros se soltaron de la tirolina, pero curiosamente lo que más les estaba costando era este mini salto. Varios ya habían sido eliminados en esta parte y sinceramente no es que yo sea el mejor, que lo soy evidentemente, pero tampoco lo veía tan complicado sinceramente. Y mirad, ahí va el musculitos gigante, parece que su grasa no evitó que las balas lo eliminasen. La verdad es que me pongo un poco triste cuando se van. Yo no soy de acero, ¿vale? Le había pillado cariño a este desgraciado. Pero bueno, así es el juego. Además que este tío comía la ración de 4 jugadores juntos, así que mejor, bien muerto está. Otra prueba donde se caía muchísimo era el salto de la zona verde, que en realidad no había que saltar, simplemente caminando hacia adelante ya lo pasabas, pero claro, era una pequeña trampita. Y ya era hora de que el grupo del camino rojo saliese a la acción. Nada más abrir las puertas, 2 jugadores bastante habilidosos empezaron la marcha bastante rápida, dejando a los demás participantes atrás. Y la verdad es que el camino rojo era sencillito, solo que tenía una parte donde el camino estaba un poquito engañoso, por así decirlo. Y esa zona es esta de aquí. Ese salto, si estás un poquito nervioso, la verdad es que se te puede complicar un poquito. Y eso creo que les pasó a nuestros participantes, ya que literalmente aquí se eliminaron un total de 10 personas. ¡Wow! Bastante increíble, sinceramente. Cuando diseñé este salto no pensé que fuese tan mortífero, pero ya sabes, a veces las apariencias engañan, como cuando vas a un examen que te sabes muy bien y al final sacas un 2. El total de jugadores que lograron pasar fue de 53 personas, lo que era una lástima ya que para la siguiente prueba iban a necesitar ser grupos de 5. Y recordemos que habían 53 jugadores, por lo tanto, habían 3 jugadores que sobraban. Pero tranquilos pequeños, porque eso ya lo tenía calculado, así que ya había preparado un minijuego extra por si pasaba esto, para poder satisfacer la demanda del minijuego. Bien amigos, antes de seguir con el juego, os he preparado un minijuego para daros algunas ventajas en las próximas actividades. Todo lo que os toque en esta ruleta lo podéis usar en el momento que queráis dentro de los siguientes juegos. Hay cosas increíbles, pero también hay cosas horribles, como cuando tu mejor amigo te deja tirado para irse con su novia. Así que acercaos y haced fila, porque vamos a jugar a la ruleta de la suerte. El primer participante en tirar la ruleta le tocó una nota extraña. Elige un participante para morir. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau!
Así que el jugador estuvo viendo la cola de participantes hasta que encontró a uno llamado Bruno. Bruno, lo siento mucho, te quiero, pero... El cual, evidentemente, fue ejecutado en una esquina como una sucia rata. Uno menos. Bien. A los siguientes dos jugadores solo le tocaron medicinas, así que nada, pasando. Hasta que llegó Danielus, el tío con más mala suerte de toda la ratonera. Y es que le tocó una nota de muerte. Pobre chaval, la verdad. Sí, amigo. A la esquinita, ya sabes. Lo siento mucho, amigo. Ya solo nos hacía falta uno más y podríamos continuar, pero la espera se hizo eterna. No hacía más que tocar cosas buenas a los participantes. Paracaídas, unas voladoras, tarros de aceite, incluso lupas. Que a ver, sinceramente eran premios placebo, ya sabes, para que se sintiesen bien pensando que les había tocado algo útil. Pero realmente la mayoría de premios eran más inútiles que un submarino descapotable. Hasta que por fin a un jugador le tocó otra nota de muerte. La verdad que este tío me dio penita. Se eliminó en silencio y no dijo ni una sola palabra. Lo siento, amigo. Más suerte en la próxima vez. Ay, es que no valgo por estas ejecuciones, de verdad, ¿eh? Ay. Ya estaban eliminados los tres jugadores que hacían falta para continuar el juego. Así que, amigos, bienvenidos al tercer juego. Combate a suerte. Y bien, jugadores, si estáis aquí es porque quizás todavía no os han ametrallado. O congelados. O convertidos en Kibble. Bueno, lo que sea. Así que felicidades a todos por haber pasado. Las reglas de este juego son las siguientes. Os vais a tener que crear un grupo de 5 integrantes, ya sabéis, para que podáis traicionaros luego emocionalmente. Cada integrante del grupo abrirá una caja de cada armadura. Puede que os toque una armadura ascendente o puede ser un tanguita de tela con olor a dodo muerto. Todo depende de la suerte que tengáis. Pero eso no es todo. Y es que por último tendréis que abrir una caja más que contiene una criatura aleatoria entre 50 posibilidades. Será un Rex alfa mutado o un Fiomia asmático. Aquí todo puede pasar. Una vez tengáis las armaduras y los dinosaurios, junto a tu equipo deberás enfrentarte contra el equipo rival. El que gane vivirá un día más. Y los que mueran servirán de abono para las plantas de narcoberry de mi jardín. ¡Que comience el juego! Los jugadores ya empezaban a abrir las cajas para recoger la ropa que les había tocado. Y la verdad, empezaban a salir algunas aberraciones. Pero mirad este tío qué gracioso. Traje de buzo y gafas con visión nocturna. Perfecto para bucear en su oscuro futuro. Que era probablemente lo que le esperaba con esas pintas. Y por fin llegaba el turno de ver qué dinosaurios se iban a enfrentar. Empezamos por el equipo azul. El primero, un basilisco venenoso. Un caballo. Un flamante parasaurio. Un carquinos gigante. Y por último, tu amigo el que siempre aprueba sin estudiar. Un pedazo de Reaper. Increíble la suerte de este chaval, sinceramente. Y en el equipo rojo, el primero sacó un ave del terror, el segundo un megaterio, el tercero un flamante espinosaurio, el cuarto un canguro saltarín y por último un asolador. No sé si hace falta realmente que ponga el combate, sinceramente creo que está más claro que el agua destilada. Pero bueno, ahí va la primera pelea. La cosa empezó rápida, el espinosaurio se enzarzó con el Reaper y el megaterio intentó esquivar el veneno del basilisco y luego fue a por él. Los demás, bueno, hacían un poquito de bulto. Al ver que el espinosaurio no estaba haciendo mucha mella en el Reaper, cambió de objetivo y se lanzó a ayudar al megaterio, cosa que no le salió muy bien ya que el Reaper siguió sus pasos por detrás lanzando coletazos en área. Y nada, y este tío estaba literalmente en pasión de gavilanes. ¿Quién es ese hombre? La verdad que la batalla estaba bastante encarnizada y el espino no paraba de cambiar de objetivo todo el rato. Y nuestro amigo el canguro, bueno, hacía lo que podía. Pero cuando el espino rojo cayó, la batalla se decantó claramente para el equipo azul. Y poco a poco fueron cayendo todos los integrantes del equipo rojo, hasta que quedaron completamente exterminados. ¡Victoria aplastante para el equipo azul! ¡Que pasen los siguientes participantes! Y bien, vamos al lío. El siguiente equipo ya había sacado sus armaduras. Eran un poquito más decentes que las de los otros, la verdad. No sé qué había pasado ahí. En fin, el equipo azul empezaba fuerte, ya que sacó un megaterio. El segundo, un pedazo de golem de piedra. ¿Realmente había algo mejor que eso? El tercero, un Zornidragon. Mitad dinosaurio y mitad puercoespín. Y 100% de decepción en PvP. El cuarto, una brutal mantis. Y por último, un Sarcosuchu. Pero bueno, tenían un golem, así que la cosa no estaba del todo perdida. Veamos qué le toca al equipo rojo. El primero, un decepcionante Baryonyx. El segundo, un todavía más decepcionante
impresionante Anquilo. El tercero, un dinosaurio con ludopatía, el Gacha. Y el cuarto, eres tú. Una vez te dicen que te quiero, cariño. Y por último, les tenía que tocar algo interesante o esta batalla estaría más perdida que un daltónico jugando al uno. Y si la suerte existe, este tío se llama Mucha y se apellida Suerte. Porque les tocó un pedazo de carcharodón. Eso no se saca todos los días, ¿eh? Menudo batallón teníamos en manos. ¡Que corra la sangre! Sin siquiera el equipo azul se dé cuenta, el carcharodón rojo de 2 pasos ya estaba asestando mordidas al equipo enemigo. Es increíble la brutalidad de este dinosaurio. Castigaba a todo aquel que se ponía por delante. Y el golem, con su baja movilidad, no podía hacer demasiado. El Karcha tenía a la Mantis como objetivo y era lo primero que quería eliminar del equipo azul, ya que es un dino con poca vida pero con muchísimo daño. Ya empezaban a caer algunos dinosaurios como el Trike y la superioridad del equipo azul se empezaba a notar. Pero el Karcha seguía arremetiendo con todo su poder, cosa que así, poquito a poquito, iba ganando terreno. Pero la verdadera batalla era quién ganaría, el golem o el carcharodón. El equipo azul ya se había quedado casi sin dinosaurios y estaban todos sus integrantes peleando con espada. La epicidad de esta batalla no tenía precedentes. Los jugadores peleaban con rocas volando y mordiscos de dinosaurios rodeándoles. Pero las bajas del equipo azul ya estaban siendo alarmantes y quedaban muy pocos integrantes con vida. Y en el momento menos pensado, el golem cayó con un estruendo ensordecedor. El equipo rojo había ganado la batalla. Aunque solo quedaron 4 integrantes vivos, había valido la pena. Así que vamos por faena. Empecemos por el equipo azul. Un Gacha en la quiebra, un castor con caries, un brutal tiracoleo, bastante interesante. Y bueno, un pedazo de carcharodón. La cosa estaba ardiente. Y por último, un Baryonyx de caca. En fin, vayamos con el equipo rojo a ver qué tal. El primero, un Pachi cabezón. El segundo, un brutal tericinosaurio. Y el tercero, un pedazo de Reaper. La cosa estaba muy interesante. El cuarto, otro Pachi, me cago en la leche. Y por último, un Ravager. Los dos tenían dinosaurios bastante buenos y también dinosaurios malillos. Pero lo más importante, ¿quién ganará de los dos? ¡Que comience la batalla! ¡Wow! Mirad ese Karcha, qué velocidad tiene, es increíble. Ese Carcharodón ya estaba haciendo mella y ya quería acabar con la vida de algún dinosaurio para stackear su bufo gradual. Pero al avanzarse tan rápido estaba recibiendo daño del Reaper y de algún que otro dinosaurio, cosa que podía pasar factura. El tiracoleo con su daño de sangrado estaba empezando a hacer muchísimo daño a ese Reaper, así que no tendría que tardar mucho tiempo en caer. Sin embargo, la Reaper estaba cegada con un objetivo y no le dio mucha importancia al sangrado. Mientras tanto, el tericino estaba castigando al tiracoleo. Si conseguía matarlo, la batalla podría estar ganada para ellos. Pero la cosa pintaba mal para el equipo rojo, ya que sus dinosaurios empezaban a estar demasiado heridos para continuar. Tanto así que el tericino cayó desplomado al suelo. Ya solo quedaban los 2 titanes y algún dino que otro azul. La victoria se podía saborear y por fin el Reaper cayó enfrente de los ataques incansables del Karcha, dando como resultado la victoria para el equipo azul. ¡Enhorabuena a todos los ganadores! Así que descansad bien esta noche porque mañana por la mañana empieza el cuarto juego. ¡Mucha suerte! Ya solo quedaban un total de 22 jugadores, los cuales, para variar, no eran los exactos para la siguiente prueba. 18 eran los jugadores exactos que necesitábamos y nosotros teníamos 22, así que solo había una manera de poder cuadrar el número exacto, y es la de siempre, eliminándolos. Ya sabía que esto podía volver a ocurrir, así que ya tenía preparado un minijuego extra, y así es como jugamos a las carreras de raptores, que básicamente es como las carreras de caballos, pero con raptores de colores. Entonces cada uno de ellos se pintó la cara con el color del raptor con el que iban, y el que quedase último se eliminaba automáticamente. Así de sencillo. Si es que al final soy un tío con recursos. Bueno, este juego no lo muestro mucho porque tardamos un montón en hacerlo, pero ya os podéis hacer una idea. En fin, una vez que ya éramos los 18 jugadores, tocaba entrar en el siguiente juego: relevos letales. El juego era sencillo, tenían que hacer un grupo de 3 personas, las cuales competirían en una carrera de relevos, pero con dinosaurios, ya sabéis. Las carreras estaban divididas en 3 fases, una de tierra, una de agua y otra de tierra después. Y evidentemente, como toda carrera de relevos, siempre tienen que pasarse algún objeto para que llegue al final de la carrera. Y en esta no iba a ser menos, se tendrían que pasar entre ellos un gel de pez abisal. Y al final de la carrera había una antorcha, y el último que encendiese esa antorcha con el gel de pez abisal, evidentemente quedaría eliminado junto a su equipo.
Pero ¿con qué dinos competirán? Cada uno de ellos cuenta con una tirada que usarán en la caja de dinosaurios aleatoria y deberán correr con el dinosaurio que les toque. ¿Todo listo? Pues empezamos la carrera. Atención, porque nada más empezar ya sacan 2 osos y un caballo. Recuerden que el oso tiene velocidad gradual, por lo tanto, contra menos se choque, más correrá ese bicho. La verdad es que estaban bastante juntos el equipo amarillo y el equipo verde, y bueno, el azul ya casi ni que se veía. Pero el equipo verde mantenía la delantera esquivando obstáculos y manteniendo la velocidad. Nos acercábamos al tramo de agua y por lo tanto el primer relevo. Veamos quién llega primero a tirar la caja en el relevo de agua. El primer dinosaurio es un Deinosuchus, el segundo un delfín, pero parece que el tío del delfín se olvidó de ponerle la montura y evidentemente va a tener que volver atrás. Pero atención, porque ahora mismo el equipo amarillo tiene la delantera, lo está haciendo bastante bien, aunque los obstáculos tampoco es que sean demasiado difíciles. Igualmente, cualquier segundo perdido en cualquier curva puede decantar esta carrera. El equipo amarillo llega al último relevo por fin y veamos qué dinosaurio le toca a su compañero de relevo. ¡Otro oso! Pero bueno, esta gente estaba bendecida y no me había dado cuenta o qué pasaba. Pero cuidado, porque el equipo verde le estaba pisando los talones con ese caballo. Veremos si puede alcanzarlo más adelante. He de decir que los obstáculos de ese tramo son un poquito más complicados que los del primero, pero aún así el jugador amarillo los estaba sorteando bastante bien. Pero cuidado amigos, porque ahí estaba el caballo del equipo verde, que alcanzaba al oso justo cuando se quedó atascado en una curva, y lo adelanta bastante fácilmente por la derecha haciendo el saltito ese cuando te bugueas. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Pero si el equipo azul ha remontado con un pedazo de Baryonyx. Están los tres muy igualados, a pesar de la gran desventaja que les tocó en dinosaurios al principio. Y ahí va la recta final amigos. ¿Quién encenderá la antorcha primero? Se bajan los jugadores, perspectiva de antorcha, y los primeros en llegar son el amarillo y el azul. No se ve mucho porque justamente estaba enfocando el cristal y daba como el reflejo, pero como podéis ver ahí, la mini llama esa que se enciende es la del equipo amarillo, que se enciende mucho antes que la del equipo verde. Por lo tanto, los jugadores del equipo verde quedan completamente eliminados de la carrera. La verdad es que estuvo muy justo y deberíamos de compensar eso, pero aquí no queremos llorones, amigos, y esto es un juego de valientes. Así que pa'l pozo los tres. Solo tengo algo que decir. Adelante. Por culpa de ese maldito delfín que no tenía montura, ahora somos 2 quien nos odiamos a los delfines. La verdad que sí, ahora somos 2 que odiamos a los delfines, pero bueno, aún así has perdido, así que... Últimas palabras... Gracias por la invitación, te quiero. Últimas palabras... Lamento mucho hacer estas cosas, pero así es el juego, amigos. Ya era hora de la segunda y última carrera de este juego. Después de esto, solo nos quedaban 2 juegos más para conocer al ganador de los Squid Arc Games. ¡Que empiece la carrera! La cosa empezaba interesante. Un Kaprosuchu, un caballo y un raptor. Pero atención amigos, porque el Kaprosuchu hace uso del salto con boca abierta para agarrar ese raptor del equipo amarillo, que se queda con una cara de bobalicón. El jugador amarillo ahora tenía que ir a pie a por su raptor, mientras más adelante se estaban peleando por la primera posición. Aunque bueno, el del Kaprosuchu azul no parecía ser muy bueno conduciendo, la verdad. Gracias a los errores del equipo azul, el equipo verde tomaba la delantera y estaba a punto de acabar ya el primer tramo de la prueba. Pero bueno, al final, como podéis ver, los tres finalizaron el nivel casi al mismo tiempo, no estaban tan lejos. Ahora íbamos por el nivel del agua a ver qué sorpresas nos deparaba. El primer dinosaurio era un Baryonyx para el equipo verde, para el equipo azul un Shipactinus y un Basilosaurus para el equipo amarillo, que iba el último. Mientras tanto, el equipo verde ya estaba bastante avanzado y estaba a punto de llegar a la segunda fase de esta carrera, pero sin darse cuenta, el Shipactinus del equipo azul lo pasa por la derecha como si nada. Ya se estaban pasando el valioso gel abisal para que sus compañeros completen el tramo final y veamos qué les toca. El primer dinosaurio en salir es un carnosaurio para el equipo azul y para el verde un flamante ciervo. La cosa estaba casi decidida, ese carno no tenía mucho que hacer contra un dinosaurio tan veloz, pero parece ser que el tipo del ciervo no tenía mucha idea de cómo manejar al cornudo. Y aún así el carnosaurio le estaba dejando una muy buena ventaja. Igualmente en las rectas sí que le estaba sacando bastante ventaja el ciervo, pero aún así daba igual porque el equipo amarillo estaba bastante lejos, así que los dos primeros se salvaban, daba totalmente lo mismo. El carnosaurio estaba ya casi en la recta final, veremos quién gana esta carrera. El azul evidentemente llega primero porque condujo muchísimo mejor, el segundo jugador el verde y muy por detrás el equipo amarillo llega con un Gigantopithecus. Pero ya en vano porque la carrera había terminado, igual que sus vidas. Habéis sido los más lentos en esta prueba y por lo tanto quedáis descalificados. Últimas palabras, Kira. No sé necio, mae.
Bonitas palabras. Últimas palabras, Torechi. El Inquisidor. El Inquisidor son tus últimas palabras. ¿Será que viva el Inquisidor? No digo yo, chicos. En fin. Creo que sí. Últimas palabras. Ser el tercero no está tan mal. Pero da lo mismo, porque seguirá siendo tu funeral. Toma, lo he rimado y todo, a que soy un crack. Toma. Bueno, y ahora evidentemente tengo que nombrar a un hombre de confianza. Confío en ti, amigo. Y ya era el momento de enseñar por fin la penúltima prueba de los juegos, donde el resto de participantes que todavía estaban vivos entrarían, pero solo 2 saldrían con vida. ¡Bienvenidos a la caída infernal! Un cubo metálico gigantesco con una maquinaria enrevesada y 3 niveles de altura, plagado de trampillas, las cuales se iban abriendo poco a poco hasta dejar caer al jugador al profundo foso, en el cual lo único que guardaba era la muerte en forma de decenas de dinosaurios hambrientos por las carnes de nuestros jugadores. Las reglas eran muy sencillas. Tenéis que escoger una trampilla de todas las que hay en el primer piso. Podéis rezar a todos los dioses porque no se abra. Podéis cambiar de trampilla en el momento que queráis, aunque da un poquito igual la que escojáis porque a diferencia de los demás juegos, este ya no cuenta con el factor habilidad, así que solo contaréis con vuestra propia suerte y vuestra intuición. Entrad ordenadamente, escoged una trampilla y mucha suerte. La prueba empezaba un tanto complicada para algunos, ya que en la primera apertura uno de ellos ya cayó al segundo piso. Poco a poco cada uno de ellos iban cambiando de plataforma como si esto les fuese a ayudar. Incluso puede que cambiar de plataforma te estuviese perjudicando. Era un juego mental del cual no podías escapar. A las 3 o 4 aperturas, el nivel 2 ya empezaba a llenarse de jugadores. Y creo que ahí se dieron cuenta de que iba a ser una prueba de suerte porque ya no se movían tanto como al principio. Parecía que habían asimilado su destino. Las trampillas se estaban abriendo y muchos jugadores empezaban a desesperarse porque cada vez estaban más cerca de los temibles dinosaurios del último piso. Ya habían algunas trampillas abiertas del último piso, pero todavía no había caído nadie. Entre ellos todavía estaba vivo mi hombre, Jesse. La verdad es que no lo veía con capacidad de ganar, pero sus ojos me habían hipnotizado. Bueno, la verdad es que me hacían gracia, sinceramente. Ya empezaban a caer los primeros participantes de la prueba y la verdad que me pongo en su piel y tenía que ser desesperante. Escuchar cómo se abrían las trampillas y al fondo el ruido de los dinosaurios comiéndose a tu compañero con el que hace poco habías formado una amistad. Pero llegó el crudo final. Ahí estaba, amigos míos. Mi hombre, mi chaval, mi esperanza. Un trocito de mi corazón. Jesse había caído. No corrió, no luchó, ni siquiera gritó. Simplemente se dejó morir porque en su interior sabía que me había fallado. Pero no te preocupes, Jesse. Allá donde estés, siempre tendré un rinconcito de mi corazón para esos ojos preciosos. Lo hiciste bien, pequeño. Ahora descansa. Al final, como predijimos, solo podían quedar 2 jugadores, y esos 2 jugadores era un peloncho de pelo afro regordete llamado Michael y un tío grandote sosainas llamado Ferran. Nadie como mi Jesse. Pero bueno, estos eran los 2 finalistas que habían quedado, y nos teníamos que aguantar. Y por fin, amigos míos, la prueba final. El ganador de esta prueba se llevaría 45 millones de lingotes de metal. Ya estábamos en la gloriosa prueba final. Las normas
prácticamente inexistentes. ¡Felicidades, participantes! ¡Solo quedáis vosotros dos! Las normas de este juego son sencillas. Cada uno de vosotros estará a lomos de un Triceratops. Lo único que debéis hacer es lanzar a vuestro oponente al vacío. El que quede arriba ganará. Y el que muera, bueno, siempre podrá decir que quedó segundo en los Squid Art Games. Siempre y cuando lo diga antes de quedar aplastado por la caída, evidentemente. Caballeros, a sus puestos. Que gane el mejor. La batalla empezaba con los dos Triceratops cargando, pero parece ser que los dos fallaron la carrerilla, lo cual los dejó un poco en ridículo, pero bueno, no era momento de pensar en eso. Parecía que Ferran, el jugador azul, iba ganando ya que tenía a Michael contra las cuerdas. De hecho, casi cae nada más empezar la partida. Todo el mundo estaba en silencio. La tensión podía cortarse con un cuchillo. El ambiente pesado del público ponía nervioso a los participantes que se estaban jugando la victoria. Esto no solo era un juego de golpear, sino también de calma mental, para que su trike no quedase agotado en el proceso. Se trataba de aguantar y lanzar el golpe lo antes posible. Si lo hacías bien, podrías asestar un golpe sin que tu rival te diese otro para ti, pero era muy complicado que consiguiesen lograrlo ya que estaban extremadamente nerviosos. En este punto, Michael estaba contra las cuerdas, mientras Ferran dominaba el centro de la plataforma. Los dos Triceratops estaban completamente agotados, pero la batalla continuaba, golpe tras golpe. Ferran estaba encajando varios golpes de cuernos sin que su rival Michael lo tocase, y de un momento a otro, Michael cayó por el vacío, dando como ganador a Ferran. Este jugador había pasado desapercibido todo el juego, pero aún así había completado todas las pruebas sin morir. Merecida victoria para el jugador. Gracias mis fans, ha sido una pelea dura, pero la sangre inquisidora ha ganado. Y bueno amigo, ¿algo que decirle a tus rivales? Bueno, están muertos, ¿qué voy a decirles? Bueno, es cierto. Claro. ¿En qué vas a gastar el dinero? A ver, cuenta. Primero en los 35 DLCs del ARK que sacan cada año. Y ya está. Y así, amigos míos, es como terminan los Squid Art Games. No os olvidéis de dejar un like si os ha gustado el vídeo. Aquí y en la descripción tendréis más experimentos que seguro que os gustarán. Dadle cariño al vídeo si queréis más experimentos así. Un pedazo de beso para todos, un abrazo y hasta mañana, amigos. ¡Adiós!